Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy María Luisa Toledo, del IBGE, y formo parte del Hub Regional de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil. Es un placer darles la bienvenida ao seminário web inaugural de nuestra série sobre indicadores de câmbio climático. A lo largo desta série, contaremos com a participação de expertos que compartilharão seus conhecimentos sobre o uso de novas fontes de dados e tecnologias em la mitigação do câmbio climático. Nosso objetivo é facilitar o intercâmbio de informação e promover um debate enriquecedor sobre este tema tão crucial. Sem mais preâmbulos, eu vou apresentar. O seminário de hoje leva por título Medição de Indicadores Ambientais e de Câmbio Climático em América Latina e el Caribe, e nos complace dar a bem-vinda a nossa ponente, Georgina Alcântara López, de la CEPAL. Georgina, muitas graças por aceitar nossa invitação e dedicar tu tempo para compartilhar tus conhecimentos com nós. Creo que a maioria de nossa audiência já conhece a Georgina, pero haré uma breve apresentação sobre nossa ponente. Georgina é bióloga e maestra em Ciências Biológicas por la Universidade Nacional Autónoma de México, com especialidade em Biologia Ambiental. Conta com mais de 25 anos de experiência em la geração, manejo e integração de informação ambiental e de sistemas de informação para distintos propósitos. A experiência profissional da maestra Alcântara inclui desde a construção de modelos estatísticos preditivos espacialmente explícitos para processos biológicos e ecológicos, hasta a construção de cenários e integração de informação para apoiar a toma de decisões com ênfase em la planeação do território e la conservação de los recursos naturais. Ha trabalhado em distintos âmbitos, academia, consultoria e função pública. Ha coordenado e formado parte de grupos de trabalho com organizações civis, campesinas e ambientales, acadêmicos, autoridades de distintos níveis de governo e organismos internacionais. Conta com publicações em revistas científicas, participações em capítulos de livros e em múltiplos informes técnicos e manuais. Durante 13 anos, foi diretora de Estatísticas Ambientales em la Secretaria de Medio Ambiente e Recursos Naturais no governo mexicano. Desde enero de 2022, é a jefa da Unidade de Estadísticas Ambientales e de Câmbio Climático em la Divisão de Estatísticas de la CEPAL. A continuação, le cedo a palavra a Georgina. A palavra é tua. Gracias, María Luisa. Un gusto estar aquí. Buen día a todos quienes nos ven del otro lado. Un gusto que nos acompañen en esta primera sesión, que como bien decía María Luisa, inicia una serie de seminarios que coordinará el Hub en Brasil, el Regional Hub en Brasil, y de cuya serie esta es la primera. Con esta presentación, como decía María Luisa, la intención es dar una revisión rápida de la medición de indicadores ambientales y de cambio climático en América Latina y el Caribe. Más que mi experiencia, es lo que estamos haciendo desde la CEPAL en el trabajo de indicadores ambientales y de cambio climático, apoyando a los países que integran nuestra región. Por supuesto, hay mucho de mi experiencia detrás de estas diapositivas, pero la presentación está enfocada en lo que hacemos desde la CEPAL para apoyar a los países y mucho de la información que tenemos disponible y que hemos construido con ellos. En alguna parte de la presentación también les contaré la experiencia más reciente que tenemos en la generación de indicadores de cambio climático en algunos países del Caribe anglófono, pero también haremos una revisión sobre la información disponible a nivel regional y, por supuesto, alguna señalización sobre los retos y desafíos que encontramos desde la CEPAL
para el trabajo en información y estadísticas relacionadas al cambio climático y, por supuesto, al medio ambiente y al estado del medio ambiente. Entonces, para empezar, nuevamente agradecerle al Hub y agradecer a la Red de Transmisión del Conocimiento por apoyarnos en la difusión de este tipo de eventos. Contarles que como parte del estado del arte, la región de América Latina y el Caribe se encuentra en una posición asimétrica en relación con el cambio climático. Por un lado, tiene una contribución muy pequeña al cambio climático en su aportación a las emisiones. Como dice la diapositiva, las emisiones de gases de efecto invernadero en la región presentan solo el 7% de las emisiones globales acumuladas. Por otro lado, la región es muy vulnerable a los efectos del cambio climático representada en los desastres y sus impactos en nuestra región, para todos conocidos. De acuerdo a la gráfica que estamos mostrando, que estoy mostrando en esta diapositiva, el 90% de los desastres en la región tuvieron su origen en fenómenos meteorológicos o hidrológicos, como sequías, inundaciones y tormentas, todas ellas asociadas al cambio climático. Sabemos todos, quienes están en esta sesión el día de hoy, como representantes de las oficinas nacionales estadísticas, como representantes de los ministerios de medio ambiente y de otros ministerios que generan, producen y publican información ambiental, sabemos que existe una demanda cada vez mayor de estas estadísticas relacionadas con el ambiente, con el cambio climático y con los desastres, tanto en acuerdos internacionales como nacionales, así como en planes de desarrollo nacional y en el objetivo de política. En la diapositiva, tres primeros ejemplos. Por un lado, la Agenda 2030, en donde si hablamos únicamente de la información ambiental, la información que se necesita para reportar y dar seguimiento a esta agenda, solo el 50% de esos indicadores tienen que ver con estadísticas ambientales. Si hablamos de la agenda relacionada con el seguimiento y gestión de los residuos, el marco de Sendai, el 100% de los indicadores tiene que ver con cambio climático y desastres, por supuesto, y esto en alguna medida con medio ambiente. Y si hablamos del Acuerdo de París, nuevamente el 100% de los indicadores tienen que ver con estadísticas ambientales. Señalar que de los tres pilares del desarrollo sostenible, el más débil es el ambiental. La producción de estadísticas sobre cambio climático y los desastres sigue siendo insuficiente y heterogénea en la región. Y en la diapositiva solo resaltar estas tres agendas regionales que muchos de nuestros países, y no es que todos, están inscritos, suscritos y publican de manera frecuente información relacionada con estas agendas para propósitos de continuación de cada uno de estos convenios. Como desafíos regionales, en la diapositiva mostramos dos. Uno, por un lado, los desafíos estadísticos y por el otro lado, los desafíos institucionales. Cuando hablamos de desafíos estadísticos, sobre todo, para todos es conocido, común, en nuestro ámbito de trabajo, la recolección insuficiente o irregular de los datos dentro de los sistemas estadísticos nacionales. También tenemos fuentes de información estadística infrautilizadas. Esto se refiere a que muchas de estas fuentes de información probablemente no las conocemos. Hay información generada en las distintas oficinas, en los distintos ministerios de nuestros gobiernos, que tiene que ver con medio ambiente. Muchos de ellos son registros administrativos, pero que nosotros como productores de estadísticas ambientales, incluso quienes manejan esos registros administrativos, no se han dado cuenta que tienen que ver con esta información y que puede ser utilizada para la integración de estas estadísticas ambientales. En este caso estamos hablando de datos de teledetección, datos geoespaciales, datos obtenidos a través de distintas estaciones de monitoreo y, como ya lo decía, registros administrativos. Y por supuesto, al ser las estadísticas ambientales digamos, el pilar más débil todavía cuando hablamos de desarrollo sostenible, los pocos años de desarrollo que tiene la estadística ambiental como generación en la producción de estadísticas, en la producción de metodologías para la generación de estadística, hacen que muchas de estas metodologías todavía estén en desarrollo. Muchas de las metodologías que se han utilizado llevan pocos años de creación y mucha de la estadística que se genera y que se utiliza y se publica ni siquiera tiene todavía una metodología acordada. No significa que no sea útil, no significa que no se pueda publicar e integrar, simplemente no está la estadística ambiental, como lo es la estadística económica y la estadística social, todavía no tiene métodos estandarizados internacionalmente aprobados y acordados que le den
esa fortaleza de metodología. No significa otra vez que la información no sirva, no sea útil. Simplemente necesitamos hacer un proceso de formalización para que esa metodología sea, digamos, registrada y validada. Y por el otro lado tenemos los desafíos institucionales, que muchos de estos desafíos se reflejan, por supuesto, en la producción de las estadísticas. Por un lado, tenemos la institucionalización y asignación de presupuestos ordinarios deficientes. Eso significa que tenemos poco presupuesto asignado a la producción, generación y publicación y mantenimiento, sobre todo, de estadísticas ambientales de cambio climático y desastres en nuestras regiones, en nuestros países. Existe de la misma manera falta de capacidad técnica entre las instituciones y sobre todo hablando, recuperando esta conversación sobre los registros administrativos que teníamos hace unos minutos, sobre todo el establecimiento de un lenguaje común, el darnos cuenta, el trabajar como ministerios de medio ambiente y como oficinas responsables de estadísticas ambientales dentro de las oficinas nacionales de estadísticas, darnos cuenta que mucha de la información que necesitamos generalmente ya se produce. Lo que necesitamos es acercarnos a ese productor y establecer este lenguaje común en donde en una relación gana-gana podamos obtener esta información para construir las estadísticas y regresar estas estadísticas para el propio uso de los generadores de esta información. Y por otro lado, otro desafío que hemos identificado es la insuficiente cooperación estadística periódica institucionalizada entre los ministerios de Medio Ambiente, Desastres, Emergencias, los ministerios, otros ministerios competentes, la academia y las oficinas nacionales estadísticas. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos, como oficinas nacionales estadísticas, fortalecer nuestros sistemas estadísticos nacionales en la vinculación con los otros ministerios que generan información y estadística relacionada con ambiente, cambio climático y desastres. Cuando hablamos de qué hemos hecho desde la CEPAL para atender estos desafíos, la diapositiva lo dice muy bien, hemos estado fomentando la capacidad técnica regional. Desde la División de Estadística, mucho del trabajo que se hace en general es apoyar la capacitación técnica en los países, en las distintas instituciones que generan información, tanto estadística económica, social y sobre todo en este caso ambiental, relacionada con cambio climático y con desastres. En los últimos años hemos capacitado a más de 900 funcionarios públicos en la región, sin incluir los seminarios web como este u otros cursos en línea. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades interinstitucionales, hablamos de talleres presenciales, de cursos de formación en línea, ya sea sobre estadísticas ambientales, sobre cambio climático o sobre desastres, de asistencias técnicas vía remota o formación sobre cuentas ambientales y cuentas de ecosistemas. Generalmente tenemos webinars trimestrales sobre algunos de los temas relacionados con ambiente, cambio climático e indicadores ODS o indicadores Sendai. Muchos de ustedes participan de nuestra red regional de estadísticas ambientales, donde nos comunicamos todos de manera mucho más informal, celebrando nuestros avances, publicando nuestros éxitos y compartiendo sobre todo información útil para continuar con este desarrollo de las estadísticas ambientales en nuestros países. Hacemos la evaluación sobre el uso de la tecnología geoespacial en las zonas, esto desde la división de estadísticas, y mucho de este apoyo, cuando hablamos de metodología estadística, está sustentado en la consulta e implementación, sobre todo de tres marcos internacionales. Por un lado, el marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales, el Conjunto Mundial de Estadísticas e Indicadores relacionados con el cambio climático, y el sistema de contabilidad ambiental y económica. Sé que para muchos de ustedes, muchos de estos marcos y manuales son conocidos y que muchos de ustedes nos han acompañado en varias de estas asistencias técnicas y talleres. En el mapa lo único que quiero mostrar es cómo hemos estado cubriendo toda la región con distintos temas de distinta manera en la capacitación de distintas formas, ya sea presencial, ya sea remota, pero también en distintos temas. Cada país tiene un desarrollo distinto, cada país tiene necesidades distintas y con base en eso es que trabajamos en la definición y construcción de la asistencia técnica que se requiere en cada caso. Nuevamente, sobre estadísticas ambientales, cambio climático y desastres, pero también sobre indicadores y cuentas ambientales y de ecosistemas.
Siguiendo sobre lo que hacemos desde la CEPAL en el fomento de la capacidad técnica regional, hablamos de también el desarrollo metodológico con la traducción hace ya varios años del marco de desarrollo de las estadísticas ambientales. Tenemos además el manual de orientación metodológica para la construcción de indicadores ambientales. Publicamos frecuentemente estadísticas ambientales y tenemos una página que se llama Biblioguía. Si ustedes entran al cualquier buscador y ponen CEPAL Biblioguía, ahí pueden encontrar mucho del material que se ha ido compilando en esta unidad para apoyo en el desarrollo de estadísticas ambientales, y desde la CEPAL también tenemos la metodología DALA sobre daños y pérdidas relacionadas con desastres. Por otro lado, tenemos la elaboración de indicadores regionales. Estos pueden ser consultados y vistos en el CEPAL-STAT. Tenemos recientemente publicado un perfil regional de cambio climático que incluye algunos de los indicadores que se han podido calcular a nivel regional con información regional para propósito solo de presentación. Tenemos noticias y estudios y estadísticos, y por supuesto tenemos una publicación anual relacionada con el anuario estadístico y el capítulo ambiental dentro de este anuario. Además, como parte del trabajo en estadísticas ambientales, la Conferencia Estadística de las Américas cuenta con un grupo de trabajo para fortalecer los sistemas oficiales en materia de estadísticas ambientales, coordinado y presidido por el INEC de Costa Rica, y cuya Secretaría Técnica llevamos desde la CEPAL. Asimismo, tenemos asociación y cooperación con otras instancias de las Naciones Unidas, por ejemplo, el HOP el día de hoy, y otras organizaciones regionales, y la coordinación a través, por ejemplo, de la UNGIM Américas, con la Comunidad Geoespacial Oficial y de las Oficinas Nacionales Estadísticas. Finalmente, tenemos el trabajo en el apoyo estadístico a los países de América Latina y el Caribe con el objetivo de mejorar la medición, el uso y la difusión de los indicadores ambientales ODS y ahora cambio climático y desastres. En la diapositiva, si lo pueden capturar, y si no, en algún momento podemos compartir la página. Estoy segura además que si ustedes entran a cualquier buscador, ponen CEPAL-STAT, ahí pueden acceder tanto al visualizador de datos que tenemos en la división estadística, pueden acceder al geoportal y pueden acceder a las publicaciones que muestro en la pantalla. Este es un ejemplo de esas publicaciones. Por un lado, en el extremo derecho de la diapositiva, mostrar cómo se ve la información desde el geoportal que forma parte del CEPAL-STAT, y en el centro y la izquierda de la diapositiva mostrarles dos de los perfiles que hemos construido desde la Unidad de Estadísticas Ambientales. En el lado izquierdo, los indicadores ambientales, así se llama, perfil ambiental de la región. Ahí ustedes pueden consultar indicadores regionales con información regional para los países de nuestra región sobre distintos temas. En este caso, en la diapositiva se muestra tierra y suelo y biota, aguas y mares como ejemplos. Y en el medio de la diapositiva está el perfil de cambio climático, que ese es el más reciente que publicamos e integramos, y que muestra algunos de los indicadores que tienen que ver con la región, que tienen implicaciones en la región y que contiene información regional relacionada con el cambio climático. Sin embargo, la disponibilidad de información sobre el cambio climático y desastres sigue teniendo diferencias o deficiencias. Hay temas sobre los que tenemos mayores datos disponibles y temas en los que estos datos no son tan abundantes o tan disponibles. En la diapositiva intento mostrar cómo estos datos se perciben respecto a los temas relacionados con las áreas de conocimiento del IPCC. Hablamos de impulsores, hablamos de evidencias del cambio climático, de impactos, de mitigación y adaptación. Cuando hablamos de los primeros 2, 3 componentes, hablamos de una mayor cantidad de datos. Cuando hablamos de mitigación, ya no tanto, porque estamos hablando de emisiones G y reducción de emisiones, pero cuando hablamos de adaptación, la información disponible para generar indicadores o para monitorear la adaptación que tanto nuestros países están adaptando al cambio climático todavía sigue siendo deficiente. Ahora mostrarles una pequeña revisión sobre estos principales indicadores que se publican en el anuario y que se publican en el CEPAL-STAT y que tienen que ver con información que recogemos de las organizaciones internacionales. Ojalá algún día podamos hacer este mismo
colecta de información con datos nacionales, con datos generados por los países en nuestra región. Todavía estamos trabajando en eso, en poder compilar los datos que cada uno de los países publican e integran y reportan para integrarlos en una base de datos nacionales y dejar de hacer referencia a los datos que publicamos a nivel internacional. En el caso de la diapositiva, mostrar solo las emisiones de gases de efecto invernadero, como todos hemos visto este tipo de gráficas, como a partir de los últimos años estas emisiones se han ido incrementando y como hacia el final del periodo que muestro en la diapositiva, a partir del 2017-2018, hay una aparente disminución en estas emisiones, muy probablemente las relacionadas con los efectos de la pandemia, pero bueno, veremos. Al final del día, esta es una gráfica solo que muestra solo, perdón, la evolución de estas emisiones en los últimos años. Y del otro lado, del lado derecho de la pantalla, tenemos justo otra representación de la primera diapositiva que les mostraba, como América Latina y el Caribe solo tiene el 7% de las contribuciones globales de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al resto del mundo. Nuestra aportación en términos de estas emisiones respecto al mundo entero sigue siendo mínima. Esta es otra gráfica que estoy segura que muchos de ustedes ubican y reconocen y que han visto en muchos de sus países, porque además es un patrón que se ve a nivel regional y a nivel nacional. La variación de la temperatura media anual para toda la región, considerando las 3 subregiones, Centroamérica en amarillo, en un color más intenso es América del Sur y en un fuchsia rosa quizá, la región del Caribe. Como pueden ver, ahí en los países que integran estas 3 regiones se puede ver claramente la tendencia general del aumento en la temperatura, pero también estos movimientos estacionales, digamos, entre los distintos años, estos periodos de cambio en pocos años, pero más allá de los cortos periodos de tiempo, en la historia en general, viendo el patrón completo, podemos ver este cambio de temperatura y esta tendencia al aumento en la temperatura media anual de nuestra región. En esta diapositiva es una presentación sobre el número de eventos extremos, desastres y personas afectadas. Entiendo que es una diapositiva complicada. Hay mucha información detrás. Como pueden ver, son 3 gráficas. Las 2 primeras hablan de afectaciones. En la primer gráfica en rosa se ven el número de personas directamente afectadas por desastres. En el caso del color mostaza tenemos las personas fallecidas y en el lado derecho de la diapositiva una representación que a mí me gusta mucho porque es el número de eventos por esos periodos de año. Las columnas son periodos de años de 5 o 6 años y en cada uno de esos periodos, cada cuadrito, cada cuadro que ustedes ven en la gráfica representa 5 eventos de desastres relacionados con cada uno de los temas que están ahí por los distintos colores. Les puedo decir que el color azul o el cian tiene que ver con las inundaciones, este color más como morado tiene que ver con tormentas, los verdes amarillos tienen que ver con deslaves y tenemos desplazamientos de masa seca los más oscuros y finalmente tenemos los rojos entre sequías e incendios. El rojo más vivo es el incendio y el rojo más oscuro tiene que ver con sequías. Entonces, como pueden ver, según estos datos, también tenemos una mayor cantidad de presencia de desastres naturales, hay una mayor cantidad de frecuencia de estos desastres naturales para los periodos de año que se han estado revisando y bueno, nuevamente los datos ahí están. Todos estos datos, además de mencionarles que son recuperados de sitios internacionales, también mencionarles que están disponibles tanto en Cepalestat como en el anuario. Es información que nosotros ya publicamos, que anualmente publicamos y actualizamos y que está disponible, por supuesto, para su descarga y utilización. Nuevamente, otro caso de un indicador que tiene que ver con el costo económico acumulado de los desastres en el periodo de tiempo establecido y por tipo de desastres. Para este caso estamos hablando de 1970 al 2023 y la gráfica muestra
nuevamente que la mayor afectación en la región se debe a desastres de origen meteorológico. Le sigue el geofísico por la actividad volcánica que tiene nuestra región. Después el hidrológico, no les voy a contar que las inundaciones que tenemos todos en nuestros distintos países a lo largo y ancho de la región. Y bueno, los eventos climatológicos. En la diapositiva está mostrados cuáles son el número de eventos en cada caso para la región. Y bueno, señalar que estos datos y pérdidas son solo una parte de la historia, ya que la mayoría de los informes de desastres presentados en esta base de datos no contienen datos económicos. Se habla solo de la incidencia del evento, del área afectada en muchos casos y de la naturaleza del evento y en la mayoría de los casos de las personas afectadas por el evento. Y eh, un último caso sobre bosques. Y en este caso les estoy presentando la superficie de bosque natural, superficie de plantaciones forestales y la proporción de superficie forestal en relación a superficie total. Estos todos son datos del FRA, publicados por la FAO, y lo que sabemos también en la región, que muchas de nuestros ecosistemas y vegetación natural en los últimos años ha ido decreciendo, y ese decrecimiento se ve en esta diapositiva, en este indicador. En los últimos 30 años hemos perdido más de 150 millones de hectáreas de bosque natural, y esa diferencia se puede ver en esta gráfica. El zoom que presentamos en la diapositiva tiene que ver con el aumento en la superficie relacionada con plantaciones forestales para aprovechamiento en la región, y en Sudamérica, por ejemplo, para la producción de celulosa. Es una industria que cada vez crece más. Les comentaba al principio de esta sesión que una de las partes que quería yo compartir era este proyecto que desarrollamos entre el 2020 y el 2023. Terminamos en el 2023 el proyecto, el reporte y todas esas cuestiones administrativas, pero que tiene que ver con la construcción de indicadores de cambio climático y desastres relevantes para los países del Caribe anglófono, utilizados para diseñar políticas basadas en evidencia. Muchos de nuestro trabajo fue asistir a los países en 8 países de la región del Caribe anglófono, asistir a los países en la identificación de la información que tienen disponible para la integración de estos indicadores. El objetivo de este proyecto fue mejorar las capacidades estadísticas e institucionales en materia de cambio climático y reducción del riesgo de desastres. Como decía yo, 8 de estos países mejoraron sobre todo la coherencia en la atención de las políticas y de las distintas agendas que necesitan este tipo de información. Como principales resultados, señalar que a nivel regional obtuvimos, y eso estoy segura, esta vez no tengo certeza de si están colegas del Caribe anglófono participando de la sesión, pero muchos de ellos fueron receptores de estas capacidades respecto al desarrollo de talleres específicos a nivel nacional para la construcción de estos indicadores. Producimos una base de datos de resiliencia con información georreferenciada que puede ser consultada en el CEPAL-STAT y que sigue estando disponible para uso y sobre todo para alimentación con información nueva por parte de estos mismos países. Y a nivel nacional, fortalecimos la capacidad estadística institucional en estos países para difundir de manera sostenible indicadores pertinentes relacionados con el cambio climático y la reducción de desastres. ¿Cuáles fueron estos indicadores? En general, les puedo contar que de los 158 indicadores que el conjunto mundial de indicadores y estadísticas de cambio climático, que ha sido aprobado por las Naciones Unidas, la División de Estadística de Naciones Unidas, de esos 158 indicadores, en general, en estos países pudimos calcular aproximadamente 5 distintos. Estos 5 distintos indicadores se fueron presentando de maneras distintas por la disponibilidad de información y por las relaciones institucionales en cada país, que en total nos hizo calcular 33 indicadores como parte de
del proyecto, como parte del trabajo. Sin embargo, de estos 33 indicadores, solo estamos hablando de 5 o 6 indicadores distintos. Los más comunes se mencionan en la diapositiva y tienen que ver con desechos municipales recolectados per cápita y con el incremento del área forestal. Esta es información que podemos decir que en estos 8 países se publica y se presenta de manera más consistente y fueron las que permitieron el cálculo más, digamos, frecuentemente de estos indicadores. Fue la información que permitió que estos indicadores fueran los más ampliamente calculados en la región. Insisto, estos ocho países. En las gráficas, lo que quiero mostrarles es de los 8 países, cuáles fueron los países que tuvieron mayor cantidad de información disponible para el cálculo de indicadores y en consecuencia mayor cálculo de indicadores, pero también como estos indicadores, aunque pocos, cubren buena parte de las, si no es que todas, de hecho la gráfica muestra todas las áreas de conocimiento que habla el IPCC, que se refieren a impulsores, impacto, vulnerabilidad, mitigación y adaptación nuevamente. Este es el resultado más reciente que tenemos sobre trabajo específico con indicadores de cambio climático en países del Caribe anglófono, con estos resultados gracias a este proyecto de apoyo desde Naciones Unidas, desde la oficina de Nueva York en Naciones Unidas. Y por último, para terminar las últimas diapositivas en esta presentación, contarles que, y muchos de ustedes, y muchas gracias a todos ustedes por participar el año pasado, a finales del año pasado, entre octubre y noviembre, estoy segura que muchos de ustedes participaron en esta encuesta regional sobre la situación de las estadísticas, cuentas e indicadores ambientales de cambio climático y desastres. Y bueno, de esa encuesta traigo a esta presentación lo que tiene que ver, una de las cosas que tienen que ver con cambio climático y que tiene que ver con, en realidad, el resto de la presentación. Contarles que gracias a su participación de los 33 países a los que enviamos la información, tanto oficinas nacionales estadísticas como ministerios de medio ambiente, de los 33 nos respondieron 30 países, 18 de América Latina y 12 países del Caribe. De las oficinas nacionales, contarles también, perdón, que las oficinas nacionales estadísticas fueron las principales informantes, que en el caso de Colombia tuvimos la suerte de que nos respondieran tanto la Oficina Nacional Estadística como el Ministerio de Medio Ambiente, y que en el caso de El Salvador y Perú solo nos respondieron los ministerios de Medio Ambiente. Como ven en el mapa de la diapositiva, toda la región genera o reporta generar información relacionada con el cambio climático. No, la encuesta no abundó en qué tipo de información, solo preguntamos a nuestro informante, la pregunta era, ¿su país presenta o publica información relacionada con cambio climático? Nos contestaban sí o no, y en muchos casos nos incluían la información o el lugar, el sitio electrónico donde podíamos encontrar esa información. Y eso nos permite construir este mapa que ustedes ven en la diapositiva. Toda la región genera información, algunos más, algunos no tanta. Mucha de esta información, y no, otra vez no les estoy contando nada que ninguno de ustedes sepa, cuando hablamos de cambio climático y de desastres, estamos hablando de información nueva generada desde identificación de nuevas fuentes hasta identificación de nuevas metodologías e identificación de nuevas publicaciones, nuevas maneras de publicar esa información. Cuando preguntamos a nuestros informantes en qué tema relacionado con el cambio climático se enfrentaron más a la construcción de nueva información, obtuvimos los resultados que se ven en la gráfica circular. Nos dijeron que donde necesitan más información es precisamente para adaptación y después para seguir concretando la información sobre emisiones. En estos temas es donde se está necesitando nueva información y nuevas metodologías para generar esa información. Y finalmente, la gráfica de barras muestra el conocimiento que tiene la región respecto a distintas metodologías y marcos que existen ya disponibles, integrados, traducidos, algunos de ellos, pero sobre todo con capacidad para la construcción de capacidades técnicas en nuestros países, que son, por un lado, el Conjunto Mundial de Estadísticas e Indicadores de Cambio Climático, que es el primer conjunto la primera pareja de barras, después el Conjunto Básico de Indicadores de Cambio Climático de la Oficina Regional en Europa,
y también el sistema de cuentas ambientales y económicas, en particular las cuentas que tienen que ver con emisiones y las cuentas de carbono. Está claro que esos métodos existen, está claro que los modelos, los marcos existen, pero el conocimiento que en la región tiene de cada uno de estos modelos, mecanismos y sistemas sigue siendo aún heterogéneo y es lo que muestra la diapositiva. Para terminar, algunas recomendaciones y principales desafíos. Por supuesto, seguir desarrollando estadísticas, sobre todo que tengan que ver con mitigación, referente a las distintas energías renovables, la electromovilidad, etcétera. Desarrollar indicadores que vinculen el uso de los recursos naturales, la biodiversidad con el cambio climático y el desarrollo. Desarrollar indicadores de adaptación, ya que son especialmente específicos. Esto de hablar de build back better, es decir, de tener mejores datos para respaldar nuestros indicadores, así como implementar marcos globales para el apoyo geoespacial de la gestión de desastres. Como lo decía, existen marcos disponibles, existen metodologías disponibles, existen conjuntos disponibles de información que ya están ahí para ser utilizados en la creación de estos conjuntos nacionales de indicadores relacionados con el cambio climático, que es el tema de hoy, pero también existen estos marcos para el desarrollo de estadísticas ambientales y de desastres. Comentarles que desde la CEPAL estamos trabajando en producir indicadores regionales de cambio climático. Algunos de ellos ya los he mostrado en esta presentación. Seguimos trabajando fuertemente en el apoyo en la mejora de la información disponible en los países sobre ocurrencia e impacto de desastres, la pérdida de los manglares, el conocimiento y la integración de la salud ambiental en estas estadísticas, así como el blanqueamiento de los corales para permitir una mejor gestión antes, durante y después del desastre. Aumentar y mejorar el uso de los datos geoespaciales sobre desastres para integrarlos en las estadísticas oficiales sobre población, hogares, establecimientos, agricultura, etcétera. Y estamos buscando fondos para un primer programa regional que nos permita trabajar entre 3 y 4 años con ustedes en el desarrollo y en la mejora de esta información, pero sobre todo en la mejora de las capacidades en las oficinas que generan esta información y que la publican y la utilizan. Y con los Estados miembros, la CEPAL y los expertos regionales apoyan la producción nacional estadística sobre cambio climático y alientan a los Estados miembros a evaluar la disponibilidad de los datos sobre cambio climático para trabajar sobre lo que ya existe, para integrar lo que ya existe y publicarlo e identificar lo que hace falta por construir para generar las capacidades y la información necesaria para ocupar esos espacios, digamos. Y sobre todo, desarrollar indicadores nacionales de cambio climático, empezando por los temas más relevantes para la región, que pueden ser desastres y adaptación, pero sobre todo este desarrollo de indicadores nacionales haciendo uso de la información que los países ya tienen. Y con esto termino, María Luisa. Muchas gracias, María Luisa. Gracias al Hub. Gracias a todos. Estoy disponible para dudas. Muchas gracias, Georgina. Pedimos a los participantes que enviem suas perguntas através do chat. Já recebemos algumas perguntas. Denise Calderon pergunta: poderia brindar-nos um exemplo de como se poderiam utilizar as cuentas ambientales de energia e emissões al aire para optimizar o cálculo de los indicadores da ODS 13, Acción por el Clima? Qué buena pregunta, pero por esa respuesta ya cobro. Ya mando una factura. Tu pregunta es muy específica. Te pediría que me escribas y lo discutimos en una reunión específica, pero eh, es interesante que en la pregunta está la respuesta. Las cuentas de emisiones precisamente sirven para atender, para generar la información que atiende los indicadores, varios de los indicadores ODS. No recuerdo exactamente al indicador al que te estás refiriendo, por eso me gustaría que lo tuviéramos, lo conversáramos en un espacio aparte, porque no identifico en este momento cuál es el indicador. Sin embargo, muchos de los marcos, no solo el SCAE, no solo el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas, pero también el Conjunto Mundial de Indicadores de Estadísticas Ambientales y el MEDEA, el famoso MEDEA para todos los que trabajamos en la región, tienen información que alimentan los indicadores ODS. El reto no es
construir el indicador. El reto es tener información disponible y construir una serie de datos que nos permita determinar qué ha pasado con ese indicador en el tiempo. Yo me quedaría hasta ahí en esta respuesta, pero Denise, por favor, escríbeme y lo conversamos. Ok. Francisco Jiménez pregunta: otras comisiones regionales de Naciones Unidas tienen avances en el campo de estadísticas e indicadores ambientales. ¿Cómo se accede a estos desarrollos a través de la CEPAL? Gracias por esta pregunta, Francisco. Efectivamente, las otras regiones, iba a decir muchas, pero no somos muchas, somos cinco regiones para de oficinas regionales. Perdón. En el caso de la coordinación de Asia y Pacífico, tienen una página, de hecho ellos incluso tienen un portal donde hay capacitación en línea para desarrollo e integración de estadísticas ambientales y sobre todo cuentas ambientales y cuentas de ecosistemas. La desventaja para nuestra región, en muchos casos, es que es información disponible en inglés. Está el caso de la UNESE, que es la Comisión Regional Estadística de Europa. Ellos tienen un trabajo muy interesante y muy fuerte también en cuentas de emisiones y en indicadores de cambio climático. Ellos trabajan, de hecho nosotros como CEPAL participamos en varios de sus grupos en la definición de cuál es el quehacer específico de las oficinas nacionales de estadísticas en la generación de estos indicadores relacionados con el cambio climático, pero además la UNESE tiene un conjunto básico de indicadores de cambio climático que ellos identificaron, son cerca de 52, si no recuerdo mal, 50 indicadores que ellos identificaron que pueden ser construidos para el caso de la Comisión Europea, pueden ser construidos de manera frecuente por los países que integran la comisión. También esa información puede ser consultada en Internet, en la página de la propia UNESE, poniéndolo así en el sistema. Desde la CEPAL tenemos la biblioguía, como les decía en alguna de las diapositivas de la presentación. Si ustedes entran al buscador y ponen y teclean CEPAL biblioguía, ahí van a encontrar mucho de los materiales que han ido publicando las otras comisiones regionales y los cursos, el acceso a los cursos tanto de la CEPAL como de las otras comisiones regionales disponibles para el fortalecimiento de capacidades en estadísticas ambientales, en cambio climático y desastres. Sim. André Ferreira, sou investigador da IBRE, Romeu. Me gostaria de hacer dos preguntas. ¿Cuáles son los determinantes actuales a evaluar con el uso de indicadores ambientales para minimizar el cambio climático? ¿Y cuáles serían las medidas actuales necesarias por categorias y parámetros para medir y monitorar los indicadores relevantes, junto com os programas e mecanismos utilizados actualmente em contexto de saúde ambiental e cambio climático? Gracias, qué interesantes preguntas. Empiezo por la última, porque es la más sencilla de contestar, obviamente, que tiene que ver con salud ambiental y cambio climático. Justo es un tema que estamos empezando a abordar en las comisiones regionales, en el grupo de expertos de información de estadísticas sobre cambio climático. Hemos empezado a hablar de la relación, de buscar las estadísticas que nos muestran la relación entre salud ambiental y cambio climático. ¿Cuál ha sido el efecto del cambio climático en la salud de los ecosistemas, pero también en la salud de los seres humanos? Y hemos estado teniendo conversaciones, como les digo, ese es un tema que está en crecimiento, estamos trabajando en ello, cuando tengamos algo sea eh, posible presentar, así será, pero comentarles que en ese tema estamos trabajando. Sobre cuáles son los indicadores relevantes, la respuesta es todavía, diría yo, un poco más sencilla, porque en realidad los temas relevantes son los que nos permiten dar monitoreo a qué está pasando con el cambio climático a nivel mundial, a nivel regional. Pero me gustaría que cuando hablamos de
generación de estadísticas y generación de nueva información, y sobre todo cuando estamos hablando con la comunidad académica, como es en este caso, en el caso de quien mandó la pregunta, pensar más en las necesidades nacionales. ¿Cuáles son las necesidades nacionales respecto a la agenda de cambio climático? Y entonces, ¿cuáles son las necesidades de información para atender la perspectiva nacional? Al atender la información con el enfoque nacional, finalmente también tendríamos un espacio para integrarnos con el enfoque regional, pero para mí, y en realidad no solo para mí, cuando hablamos de análisis regionales, lo que más falta nos está haciendo son los datos nacionales. Así es que mi invitación sería a los investigadores y académicos que estén en este foro, y a los estudiantes, que luego tenemos también muchos estudiantes de posgrados conectados en este tipo de foros, que sigan pensando no tanto en, sí teniendo como referencia el marco regional y el marco internacional, pero cómo traer ese marco internacional a las necesidades nacionales y al contexto nacional para generar esa información que sea útil a nivel nacional y después en el ámbito internacional. Ok. William Polanco, buen día, saludos desde la Unidad de Modelación Matemática e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La pregunta es, si en sus capacitaciones incluyen o invitan a las universidades públicas, ya que por lo general hay líneas de investigación o grupos de investigación que no cambiam tão seguido como as autoridades ou funcionários en el ámbito público. Pero ¿cuál es la pregunta? No entendí. Si em suas capacitações incluem ou invitam a las universidades públicas para a discussão. Gracias. Sí, en nuestras capacitaciones a nivel nacional, nuestros primeros usuarios, digamos, nuestros primeros público objetivo es las oficinas nacionales estadísticas y los ministerios de medio ambiente, o todos aquellos ministerios u organismos del gobierno que generen información importante para el cambio climático en este caso. Pero dado que mucha de la información, como lo he dicho toda la presentación, es información nueva que requiere métodos novedosos, también involucramos a las academias. Sí, no solo a la academia, no solo a las universidades, no solo a los investigadores, incluso a sectores privados, a quienes generan información. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos también mucho de gestión del agua. Entonces, invitamos a las agencias, muchas veces también privadas, que manejan y llevan el servicio en los distintos países. Así es que sí, la invitación no es hacia una institución. Generalmente hacemos la petición al país que así que nos invita o que nos pide esta capacitación. Trabajamos con el país en identificar a todos los posibles involucrados en la generación de la información, sean universidades, academias, investigadores, sector público, sector privado, pero sobre todo principalmente el gobierno. Ok. Ivone Batista pergunta: que projeto desenrola la CEPAL sobre la transversalidad de los indicadores de cambio climático y las estadísticas de género? Hola Ivonne, qué gusto saber que estás del otro lado. Gracias por tu pregunta, Ivonne. En este momento, la CEPAL está trabajando en en definir un grupo de indicadores que muestren la relación diferenciada por género de los efectos del cambio climático. Sí hay un trabajo en el marco de la CEA como parte de uno de los grupos de trabajo, el grupo de trabajo de género. De hecho, es un grupo de trabajo, es un tema, perdón, en cuyo trabajo estamos involucrados tanto el grupo de trabajo de estadísticas de género como el grupo de trabajo de estadísticas ambientales. No tenemos un proyecto, digamos, con financiamiento específico, pero en el marco de estos grupos de trabajo hemos estado teniendo conversaciones sobre cuáles son estos temas que involucran la agenda transversal del género en el cambio climático, pero sobre todo desde el punto de vista estadístico, en poder identificar aquellas estadísticas o indicadores que nos muestren el efecto diferencial del cambio climático en el género. No sé si no di demasiadas vueltas.
Gracias. Miriam pergunta: como acceder a indicadores de financiamento ambiental? Wow, buena pregunta. Ya me gustaría saber cómo accedemos a financiamiento ambiental para generar esas estadísticas. Esto, no sé. Hay distintos, es que el financiamiento ambiental además habla de muchas cosas. Entonces tendríamos que saber si en general te diría que como indicador no existe a nivel internacional, pero sí podemos empezar a buscar información a nivel nacional, pero pensando otra vez en los temas. ¿Cuáles son los temas ambientales sobre los que se quieren trabajar? Y en función de eso buscar tanto en los presupuestos nacionales como en las organizaciones. Muchas veces las cámaras y las organizaciones gremiales tienen información al respecto, pero para eso hay que identificar primero como los temas, el tema ambiental del que queremos, en el que queremos trabajar. Un indicador integrado de financiamiento ambiental en este momento no me viene a la cabeza. Ok. Creo que tienes una pregunta de Julia. Creo que ya lo demostraste durante tu presentación, mas ela pergunta: ¿tiene alguna estadística sobre incendios florestales? Gracias. Tenemos el estadístico específico, ¿no? En la gráfica que mostraba en la presentación están los incendios como parte de los desastres que agrupamos en aquella gráfica, pero además comentarles que en el geoportal del Cepalestat tenemos una capa de focos de calor. Ahí están los focos de calor para el 2023. No está la estadística, pero está la información con la que se puede construir la estadística. Eh, en el caso de las estadísticas que se muestran en el CEPALSTAT para todos los temas, pero en particular para el ambiental, estamos hablando de estadísticas integradas a nivel internacional. Generalmente esas estadísticas hasta el momento no las calculamos nosotros, son estadísticas que calculan otras agencias para sus propios propósitos y nosotros las recuperamos para publicarlas en estos perfiles y en estas bases de datos ambientales que nos permiten conocer el estado de la región en esos temas, pero nosotros directamente calcular los indicadores no todavía. Comentarles en el caso de la pregunta de incendios forestales que está esta información disponible en el geoportal. Si quieren acceder a ella y con base en ella construir un estadístico nacional, bienvenido. Por el momento nosotros a nivel regional solo lo utilizamos para el caso de las afectaciones de desastres, el número de incendios relacionado al número de eventos en los periodos que mostraba en la diapositiva. Kenset Rosales, tienes una pregunta bien general. ¿Cómo podemos solicitar apoyo para mejorar la producción de estadísticas de un país? Gracias. Esa pregunta me hace muy feliz porque me va a traer más trabajo. Ya sé que a mucha gente no le gusta eso, pero a mí sí me gusta trabajar y me gusta trabajar con ustedes, con los países. La petición se hace a la división de estadísticas, al director de estadísticas se manda una carta desde la institución que lo solicite, que le esté solicitando, mandan una carta al director de la división, el señor Rolando Campo, haciendo la petición directa de cuál es el tema que les interesa aprender o sobre el tema en el que ustedes quieren recibir la capacitación técnica y eso es lo que detona nuestro proceso para entonces establecer contacto, definir cuál es la necesidad específica y diseñar la atención de esa necesidad. Puede ser como mostraba en las diapositivas, puede ser con un taller presencial, puede ser un taller en línea o incluso puede ser un curso de autoaprendizaje. En cada caso lo definimos de manera individual, digamos. Sí, Daniele menciona um ponto que eu penso que tu respondeu, mas buenos dias, Daniele, da Universidade Federal Fluminense, Brasil.
¿Tiene la CEPAL indicadores relacionados con el impacto del cambio climático en la salud? ¿Le interesa este tema? Ya lo platicamos. Justo estamos trabajando no como CEPAL, sino a nivel Naciones Unidas, trabajando en la definición de cuáles serían los indicadores que nos mostrarían esa relación. Es un trabajo que está empezando, digamos. André Kenset perguntam sobre como obter a apresentação, como se poderia compartilhar os enlaces. Eu recordo que a gravação deste seminário estará disponível em la página web del Hub em los próximos dias. Temos muitas mensagens, todos agradecendo a apresentação, as respostas, agradecendo as reflexões. Eu tenho uma última pergunta. Poderia comentar-nos que diferenças existem entre estas métricas em América Latina e Caribe, em comparação com as de países de Europa, Ásia, África? ¿Tienes informações sobre isso? Pero, ¿cuál es tu pregunta? ¿Las diferencias en los indicadores Los indicadores. o los diferentes indicadores que cada región calcula? Sí, 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 los diferentes indicadores de cada región. No, en este momento no tengo información sobre el cálculo de cada región. Lo que sí sé es que las 5 oficinas regionales estamos trabajando en el impulso de los marcos que mencionaba yo en la presentación. Todas las oficinas regionales estamos trabajando tanto en el sistema de cuentas ambientales y económicas como en el marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales y en el conjunto mundial de estadísticas e indicadores relacionados con cambio climático y desastres. Esa es siempre nuestra base y con base en ella trabajamos en cada uno de los países. Sé que la Comisión Estadística de Asia-Pacífico está trabajando en integrar una primera publicación de estos indicadores relacionados con cambio climático en esos países. Como decía también en alguna otra intervención, la Comisión Regional Europea ellos tienen ya de por sí una serie de indicadores y estadísticos identificados como básicos para el reporte y seguimiento del cambio climático en su región. Así es que en ese caso yo iría al portal estadístico de la Comisión Europea para conocer cómo están esos indicadores. Y en el caso de África, sé que están trabajando todavía en capacitar y en integrar información a nivel nacional para poder integrar después indicadores. Sé que están trabajando fuertemente en cuentas ambientales, pero en cambio climático no tengo mucha información. Ok, gracias. Temos tempo para uma última pergunta. Rogério Mondragon, bom dia. ¿Existe algum projeto en el corto o mediano plazo enfocado en la estandarización e integración de información geoespacial básica que permite implementar programas de prevenção de desastres? Por exemplo, informação climática, redes hidrográficas, limites de cuencas e de relieve, dado que os eventos hidrometeorológicos, al menos para Centroamérica e Norte de América, são uma das principais causas de los desastres e formação integrada e estandarizada seria útil para o modelo enfocado à prevenção de desastres. Efectivamente, completamente de acuerdo, Rogelio. Es una información muy útil, lo veíamos en la presentación. La región es particularmente propensa y está expuesta a estos eventos y a estos impactos. Y muy pocos de nuestros países en esa región tienen la capacidad institucional para hacer frente a ese manejo, pero sobre todo a la generación de la información. Decirte que desde la CEPAL hay un proyecto que coordina, hasta donde entiendo, la oficina regional en México y que precisamente tiene el enfoque de utilizar información geoespacial
para asistir a los países de Centroamérica en la generación de sistemas de alerta temprana. Desconozco los detalles porque no lo llevo yo, lo lleva la Oficina de Información Geoespacial, pero con gusto, si me escribes, te puedo dar los contactos de quien lleva ese proyecto y estoy segura que se pueden sumar en ese caso. Ok. Georgina, te agradecemos mucho por tu valiosa contribuição e disponibilidade. Quisiera também agradecer a todos os participantes, especialmente à rede de transmissão do conhecimento da CEPAL, por proporcionarmos a plataforma para este evento. Les recordamos que a gravação deste seminário estará disponível em la página web del Hub em los próximos dias. Finalmente, los invitamos a nuestro próximo seminário web, que se levará a cabo el 16 de outubro. Contaremos com a participação da senhora Polônia Flander, diretora general da Oficina de Estatística da República de Eslovênia. O seminário será em inglês e o tema será o potencial das novas fontes de dados para uma melhor medição da sustentabilidade do turismo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias por los saludos.